En estos instantes, allí en el hermano país del norte, voy a recibir a nuestro colega Lautaro Andrade. Muy buenas noches, de Ecuador TV. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Sol TV allá en Trujillo, en Perú? Un gusto saludarles desde Quito, Ecuador. Comentarles que ha sido una jornada muy larga, muy extensa, tanto para los medios de comunicación como para la gente en general, porque amanecimos con una noticia que, si bien es cierto, se preveía que podía suceder, no esperábamos que sucediera hoy y de la manera que se lo llevó a cabo. Para darles un pequeño contexto, ya lo mencionaron ustedes, justamente había un proceso de juicio político, había iniciado el debate en el que los 137 legisladores, asambleístas nuestros, congresistas en Perú, para hacer el símil, tenían que intervenir en este debate para buscar la destitución del presidente Lasso. Anoche, a las 21:30 aproximadamente, se suspendió el debate. Hoy tenía que reanudarse a las 9:30, y cuando a las 6 de la mañana llegó el personal de la Asamblea Nacional, estamos hablando de gente de limpieza, asesores, etcétera, llegaron al edificio, no pudieron ingresar porque había personal militar, y luego a las 7 de la mañana, esto pasó a las 6, a las 7 de la mañana el presidente en cadena nacional confirmó entonces la disolución de la Asamblea, en lo que nosotros acá en Ecuador conocemos como muerte cruzada, que es un recurso constitucional que lo puede aplicar cualquier presidente en los primeros 3 años de su periodo, cuando considere que hay una grave conmoción interna, una crisis política, cuando la Asamblea Nacional, es decir, la función legislativa, se arrogue funciones, o finalmente cuando se obstaculice el desarrollo del Plan Nacional de Gobierno. En este caso, Guillermo Lasso mencionó que hubo una grave conmoción y crisis política, y por eso tomó la decisión de anular completamente a la Asamblea, destituir a los 137 legisladores, solicitando al Consejo Nacional Electoral que convoque a elecciones, que en un plazo de 3 meses tendría que llevarse a cabo la primera vuelta electoral, y con ello terminaría, o mejor dicho, acortaría su periodo presidencial, que debía culminar en 2025, pues será a mediados más o menos de 2023, quizás en noviembre se calcula si hay una segunda vuelta. Lo cierto es que Lasso estaba a una semana todavía de cumplir 2 años en el gobierno nacional. Ahora, Lautaro, cuéntanos, tras esta decisión de que tomó el presidente Guillermo Lasso, bueno, ha tenido que recibir el respaldo de la policía, en este caso también de las Fuerzas Armadas. ¿Ha sido así o ha habido tal vez por ahí algún sector que se ha opuesto a esta decisión? No, al contrario. De hecho, a las 7 de la mañana, reitero, el presidente anuncia la disolución de la Asamblea, y a las 7:20 la cúpula militar y policial, comando conjunto, se pronunciaron ante el país, le expresaron totalmente su respaldo y mencionaron que iban a defender la soberanía y la paz en el Ecuador. Un mensaje muy directo a las organizaciones sociales, principalmente indígenas, de las cuales se especulaba que podría generar algún tipo de manifestaciones, que no ha sido el caso, porque recordarán ustedes que nosotros en junio del 2022 tuvimos un paro indígena bastante grande, bastante violento también, que cobró la vida de muchas personas, y había una amenaza directa de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, de que si el presidente Lasso realizaba esta muerte cruzada, podían levantarse. Y entonces las Fuerzas Armadas dijeron bien en claro: si eso sucede, vamos a actuar, y nosotros respaldamos al presidente. Entonces, por el lado del Ejecutivo, de la función ejecutiva, un apoyo total. Obviamente la oposición está molesta, rechazan lo que ha hecho Lasso, mencionan que no es constitucional. Sin embargo, gran parte de los abogados ecuatorianos dicen que, al contrario, que es una facultad del presidente que está en el artículo 148 de la Constitución. Y la gente, ¿qué dicen en las calles? Bueno, la verdad es que la mayoría están conformes con lo hecho, porque la Asamblea Nacional Ecuatoriana tenía 5% de aceptación. Al presidente tampoco es que lo quieren mucho, pero 5% tenía la Asamblea, entonces la gente cree que es una buena solución. Ahora, hablando de la Asamblea, una Asamblea que era oposición en su mayoría al gobierno, y una Asamblea que estaba ya iniciándole un juicio político al presidente Lasso, y que todo ya apuntaba pues a que esto iba a ser aprobado. Exactamente, bueno, había un gran debate de si había o no los votos, para contar eso y que se me entienda mejor. Con 92 de 137 asambleístas
se podía destituir al presidente Lasso. En la última sesión para abordar el informe, porque hubo que hacer un informe sobre el presunto peculado del que le puso a Lasso, hubo 88 votos a favor, es decir, no llegaban, faltaban 4. Sin embargo, el domingo hubo la elección del presidente de la Asamblea, y quien ganó, Virgilio Saquicela, opositor de Lasso y promotor del juicio político, tuvo 96. Entonces se creía que cualquier cosa podía pasar y había un pronóstico reservado. Entonces, ¿qué se decía en el Ecuador? El presidente Lasso ya había manifestado que él tenía el decreto para disolver la Asamblea, lo tenía preparado. Lo que no sabíamos era cuándo lo iba a aplicar. Ayer él fue a la Asamblea, tuvo que comparecer durante una hora. Él se defendió de las acusaciones del juicio político y se especulaba que en este momento iba a firmar el decreto y lo iba a hacer público. No fue así, sino hasta en horas de la noche, la madrugada se cree de hoy, que tomó la decisión que era enteramente de él, y con el apoyo de su círculo más cercano dijeron: está bien, hay que disolver la Asamblea, pase lo que pase, tengamos o no los votos, no nos arriesguemos, es mejor disolverla en este momento y poder gobernar con decretos para la formulación de leyes. Hasta hace muy poco tiempo el presidente, en este caso, entregaba algún proyecto de reformas, por ejemplo tributarias o en materia de seguridad, y la Asamblea puede demorarse hasta un año en tramitarlo, y en muchos casos, al ser oposición, pues hacían modificaciones o no respetaban la esencia de lo que proponía el Ejecutivo. Con esto ya no lo necesitan. El presidente firma un decreto, pasa a la Corte Constitucional, se lo revisa y en cuestión de días ya es publicado. Correcto. Ahora, este anuncio del presidente de disolver la Asamblea, de adelantar las elecciones, ¿de qué manera ha impactado en la economía de Ecuador? Cuéntanos, ¿cómo marcha la economía y si ha habido algún impacto en ella? Se prevé que el riesgo país en el Ecuador va a seguir subiendo puntos, lo cual es negativo porque la inversión extranjera entonces no llegaría al país. Este es un problema que ya venía desde hace algunos meses por esta tensión que tenemos entre ejecutivo y legislativo y por la inseguridad que también es bastante fuerte en el país. En este momento no podríamos todavía decidir o saber qué tanto le va a golpear los bolsillos a los ecuatorianos. Sin embargo, y con un dato interesante de lo que ha pasado, el segundo decreto del presidente tras la disolución de la Asamblea, una reforma tributaria para bajar impuestos sobre todo a la clase media, a la clase popular y también a los emprendimientos de ciertos negocios. Como bajan impuestos, de esta manera quieren como que promover más la situación de que la economía será afectada o golpeada. Además, la semana pasada el Ecuador firmó un tratado de libre comercio con la China, que para que entre en vigencia tenía que ser aprobado por la Asamblea, y por esta ruptura que había y esta gran separación se creía que era complicado que la Asamblea lo tramite lo antes posible, y lo necesitamos, porque con ese tratado de libre comercio, bueno, una serie de productos y de industria ecuatoriana se iba a beneficiar porque iba a llegar a uno de los mercados más grandes. Ahora que ya no hay Asamblea, el presidente podría entonces aprobar este tratado, este acuerdo comercial, y que entre en vigencia ya. Sin embargo, también queríamos comentarles que podría haber problemas económicos si es que hay las famosas manifestaciones que a este momento no han sido convocadas. De hecho, la CONAIE, que es la organización indígena que les mencionaba, la Confederación de Nacionales Indígenas, ha dicho que por el momento no convocan a nadie a las calles, y en buena hora, porque nos generó miles de millones de dólares de pérdidas en la última votación, y es lo que se tenía que pueda volver a suceder. Y es así, y haciendo un símil con nuestro país, Lautaro, bueno, nosotros estamos pagando las consecuencias de todas estas movilizaciones que vinieron tras el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, y haciendo este símil y ampliando un poco el contexto también. Tú, me imagino, como colega, como periodista de Ecuador TV, has tenido que comentar este último golpe de Estado, intento de golpe de Estado, un intento de corte del señor Pedro Castillo, ¿no? Lo cual no generó una crisis política. Anteriormente también Martín Vizcarra también disolvió el Congreso con esta cuestión de moción de censura, en fin. Antes también fue Alberto Fujimori, así que también hemos tenido estos episodios en nuestro país. El de Fujimori tuvo el respaldo popular, el de Martín Vizcarra tuvo el respaldo popular, pero el de Pedro Castillo, bueno, este señor, y te cuento, y tú me imagino que también lo sabrás, este señor hizo mal todo, desde que entró a Palacios hasta que salió, ni el golpe de Estado lo pudo hacer bien.
Pero bueno, pues ahora a Ecuador le toca afrontar este momento complicado, difícil, pero esperemos y confiamos que puedan salir airosos y que el sistema democrático finalmente logre mantenerse firme, que es lo importante. Acá en el Perú al menos lo hemos logrado. Esperemos que Ecuador también siga en eso. Y te cuento algo, justamente hoy, bueno, tuvimos que hacer transmisiones muy largas, de hecho estuvimos 6 horas al aire en Ecuador TV, que es la televisión pública, 6 horas transmitiendo todo lo que sucedía en el país, y recuerdo que yo hacía esta comparación con Perú, porque nosotros también hemos cubierto, claro, desde Quito, pero cubríamos lo que pasaba con Pedro Castillo, y la diferencia que yo veo en estos dos casos es que Guillermo Lasso en el Ecuador sí tuvo el apoyo, fuera del tema popular de la gente, tuvo el apoyo de las Fuerzas Armadas. Porque recordemos que acá fue algo muy similar. Lasso dijo que sube el Congreso y el Congreso ha tratado de destituirlo a él. Ya no puede y están llegando a la Corte Constitucional, que es un organismo que podría de cierta manera mediar. La Asamblea busca eso, pero no hay el apoyo de las Fuerzas Armadas, como sí creo yo que tuvo Castillo, y muy bien tú lo relatas. Y además, como dato, ustedes en Perú entonces en los últimos 5 años, estamos hablando, han tenido 2 disoluciones del Congreso. El Ecuador no tenía esto desde 1970, cuando Velasco Ibarra se declaró dictador, disolvió el Congreso. Estamos hablando de casi 50 años, un poco más, que el Ecuador no vivía algo similar. De hecho, juicios políticos a presidentes ecuatorianos desde hace 90 años no sucedían. Pues para que vean que es un hecho completamente histórico y de cierta manera inédito en la historia contemporánea ecuatoriana. Doctor Andrade, te agradezco muchísimo por estar en contacto con nosotros. Vamos a seguir haciéndolo, si me lo permites, para poder seguir conociendo de cerca lo que están pasando ustedes, nuestros hermanos ecuatorianos. Reiteramos, nosotros ya lo vivimos, y lo vivimos continuamente, y nos mantiene en zozobra, y nos golpea la economía, y nos golpea más a la clase pobre. Esperemos que Ecuador intente encontrar estabilidad que se merece. Doctor Andrade, te agradezco mucho. Sí, porque solo para terminar y darles como un pequeño resumen de lo que va a suceder en los siguientes días, el presidente ya podría gobernar con los decretos, pero hay que esperar a ver si la Corte Constitucional no deja sin efecto esta última disolución de la Asamblea. Entonces son momentos de mucha tensión y la próxima semana ya se convocaría a elecciones, y es muy importante porque ya hay varios partidos políticos que buscan recuperar el poder. Estoy hablando directamente del correísmo. Ustedes recordarán que Rafael estuvo 10 años en la presidencia. Les conviene mucho entonces estas elecciones, porque en las últimas, que fueron de los alcaldes de las diferentes ciudades, ganó el correísmo. Entonces ellos se sienten como potenciales vencedores en una elección presidencial. Doctor Andrade, muchísimas gracias. Sin duda vamos a estar conversando en los próximos días para conocer de cerca, reitero, lo que ustedes están ahí pasando. Muchísimas gracias, un abrazo fuerte. Un abrazo allá a todos en Perú. De igual manera, un abrazo a todos allá en Ecuador.